Ayer fue el rechazo a la partida de salud en el presupuesto para el próximo año. Hoy un grupo de parlamentarios de la oposición presentaron una acusación constitucional en contra de la ministra Carmen Castillo. El argumento es que la mala gestión en salud está matando a los ciudadanos. La iniciativa busca destituir a la jefa del MinSal, que lleva 10 meses en el cargo. Desde el gobierno acusaron pirotecnia política, porque esto es noticia. Tomamos contacto de inmediato con la diputada Carla Rubilar, una de las impulsoras de esta acusación constitucional. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Sí, diputada, nos tomábamos de sus palabras en la introducción cuando usted misma argumentaba que la mala gestión en salud está matando a los ciudadanos. ¿Así de crítica está la situación en salud? Mire, Gabriela, este no es un día alegre para la oposición. A diferencia de lo que se puede creer y desde las palabras del vocero, nosotros estamos bastante tristes de tener que ocupar esta última herramienta constitucional que nos queda. Las hemos ocupado todas con el Ministerio de Salud. Citamos en innumerables oportunidades a la ministra de la Comisión, les pedimos explicaciones, les pedimos claridad. Finalmente no lo tuvimos, nos obligó a llegar a la interpelación. Posteriormente tuvimos que ir a la Comisión de Presupuesto, tuvimos esperanza de que allí se hiciera una rendición como correspondía de lo que estaba pasando en salud. No tuvimos respuesta nuevamente, se le rechazó el presupuesto por parte de la subcomisión mixta con votos del oficialismo y aún así no reaccionaron. Llegaron a la comisión mixta el día de ayer y nuevamente se le rechazó la partida de inversión con votos del propio oficialismo. Eso es porque las cosas se están haciendo tremendamente mal en salud. Y yo lo he dicho así. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un informe que está pedido por un mismo senador oficialista como el senador Navarro, que entrega información de una cantidad de pacientes fallecidos esperando su prestación auge, su prestación que estaba completamente garantizada por ley, que se supone que si hay una prestación de salud que debiera entregarse a tiempo es esa, y que sin embargo ha terminado con pacientes que esperando han fallecido y sus familias con un tremendo dolor. Esa es la realidad que hoy día la verdad es que nos angustia y hemos ocupado lamentablemente, porque no estamos contentos, la única herramienta que nos iba quedando con el Ministerio de Salud, que es la acusación constitucional. Sí, es una herramienta más bien para presionar en lo que queda de semana y también en la próxima para que el Ministerio de Hacienda, porque eso es lo que se dice desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda entregue los recursos para por lo menos incrementar el presupuesto de salud para el próximo año. Este 5,1% que se propuso era muy distinto al 12% que estaba pidiendo salud. Mire, Hacienda efectivamente ha recortado enormemente el presupuesto de salud, en particular en inversiones. Teníamos 530.000 millones este año, hemos bajado a 480.000, más o menos, a números gruesos. Eso se debe lamentablemente a una mala gestión de salud. Los 530.000 millones que tenían este año, una cantidad importante de recursos se están traspasando de construcción de hospitales a equipamiento. Hay un equipamiento que habitualmente se compra a tonta y a loca. Lo vimos el año anterior. Equipamiento que se compra y que queda en bodegas o que no tiene profesionales para poder utilizarlo. Esa es la realidad que estamos viviendo y eso es lamentable porque ojalá esto solamente fuera un tema que nosotros tenemos que emplazar al ministro de Hacienda y con la presión de las comisiones mixtas más de la sala lográramos efectivamente solamente aumentar el presupuesto, pero no basta con eso porque la lista de espera aumenta y aumenta por una mala gestión, por no querer utilizar herramientas como el bono auge que les permitiría comprar una prestación en otro lado, incluso en un mismo hospital público, a otros profesionales o en el sistema privado para poder resolverle la situación de salud a la gente. Lo que estamos viendo también es un problema de los gremios que no habíamos visto nunca. Movilizaciones en todos lados, en todas las regiones de profesionales de la salud, problemas entre las enfermeras y las matronas, problemas entre los dentistas y los mismos dentistas que tienen nuestra especialidad, entre los radiólogos y los tecnólogos médicos, una cosa que realmente habla de un caos y de un mal manejo impresionante en materia de salud que al final ¿a quién perjudica? A los ciudadanos más pobres, a los que no tienen ninguna posibilidad de elegir otro tipo de atención. Diputado, ¿usted cree que el gobierno ha puesto énfasis en otras reformas que han sido, podríamos decirlo, bandera de lucha, incluso desde el momento de campaña de la presidenta Michelle Bachelet, la reforma educacional, la reforma tributaria, la reforma laboral, lo que ocurrió también con el proceso constituyente y no se ha preocupado lo suficiente del área salud?
Bueno, claramente la salud nunca ha sido una prioridad, es cosa de ver. Y lamentablemente cuando uno ve estas reformas que se tratan de impulsar, por ejemplo, vamos a garantizar ahora la gratuidad en educación, o vamos a tener un proceso constituyente que termine en una nueva constitución, ¿no es cierto?, como más caballitos de lucha de este gobierno, uno se pregunta, a ver, perdón, hay cosas que ya están garantizadas, la salud tiene ciertas garantías en la Constitución, tiene ciertas garantías en las leyes, como en la ley Auge, como en la misma ley Ricardo Soto que acabamos de cumplir, de aprobar, y que no se están cumpliendo. ¿Qué promesas estamos avanzando en nuestras nuevas reformas si no somos capaces de cumplir con lo que ya tenemos como leyes y lo que ya está establecido en la Constitución? Yo tengo muchísimas dudas de que nuevamente estas expectativas enormes que se están generando en otras áreas vayan a fracasar, porque en salud, en un tema inmediato, en un tema tremendamente sensible, en que están todas las encuestas como una gran necesidad de la población, no somos capaces de cumplir lo que hoy día ya está aprobado, no un proyecto que se está tramitando, no una promesa que se va a cumplir el día de mañana, sino que algo que ya está aprobado, este gobierno no lo está cumpliendo. Y eso es dramático porque la desilusión es enorme. Sí, le quería preguntar por la figura de la ministra de Salud, la ministra Castillo. En el día de ayer tuvimos parlamentarios incluso de gobierno que rechazaron el presupuesto de salud. ¿No se victimiza la figura de la ministra con esta acusación constitucional porque ahora la oposición va a tener que salir en bloque a defender la figura de la jefa de cartera del MinSal porque de alguna manera también se defiende la figura de la presidenta de la República? Mire, yo creo que la forma más importante de defender a la presidenta de la República, que además es médico, que tiene formación en salud pública, que fue ministra de Salud, es teniendo una buena gestión en salud. No defiendan a una persona, no defiendan a la ministra. Si nosotros tenemos que hacer una acusación constitucional contra la ministra, porque esa es la figura, pero nuestra acusación es en contra de la gestión del MinSal, de cómo se están haciendo las cosas en salud que perjudican a los ciudadanos. ¿Sabe qué? Nosotros cuando escuchamos efectivamente a ciertos parlamentarios de la ADC decir que van a estudiar en su mérito esta acusación, nos alegramos, porque entendemos que esos parlamentarios están poniendo por sobre la discusión política básica de los partidos, del oficialismo oposición, a sus vecinos, a las personas que han confiado en ellos, a los pacientes que tienen en sus comunas, que están desesperados. La mejor defensa, y eso se lo digo a muchos parlamentarios con los que tengo muy buena relación, yo en materia de salud sobre todo, la mejor defensa a la presidenta es tener un ministerio que haga bien el trabajo. Y la mejor defensa a la presidenta es que salud funcione bien, porque los ciudadanos efectivamente no pueden seguir esperando en listas de espera eterna que nadie resuelve, falleciendo algunos de ellos, con promesas incumplidas, con esperanzas rotas como en la ley Ricardo Soto, con problemas todos los días en los hospitales para atender profesionales que ya se van del sistema público porque las condiciones no están ni las más mínimas condiciones para atender bien a los pacientes. De eso estamos hablando. Muy bien, de diputada. Eso estamos hablando el día de hoy. Muy bien, diputada, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. No, muchas gracias a usted. Gracias. Hay un proceso largo para esta acusación constitucional, se tiene que conformar una comisión, se vota en la sala de la Cámara para que después el Senado actúe como jurado. Hacemos pausa y volvemos. Comparte tu foto con tu alcancía con el hashtag Juntos es Posible, porque creer en tus sueños es el primer paso para hacerlos realidad. Teletón, 27 y 28 de noviembre, la hacemos todos, porque con Claro es posible. Dejamos esto, vamos con otras cosas. Los amantes de las compras por internet ya deben comenzar a preparar y cotizar. Este lunes 16 de noviembre se realizará una nueva versión del Cyber Monday. 85 marcas que lanzan al mercado virtual sus mejores ofertas. Y es que los chilenos ya hemos aprendido a comprar por internet. De hecho, ya se pronostica que en Navidad 4 millones de paquetes lleguen desde el extranjero ocupando las plataformas online. Conversamos con Yerka Jukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, que organiza también este Cyber Monday. Muchas gracias, Yerka, por acompañarnos. Por la invitación, y efectivamente la Cámara está organizando por quinta vez este Cyber Monday. Yerka, lo decíamos al inicio, los chilenos estamos aprendiendo a comprar por internet. ¿Le perdimos el miedo a las compras online? Absolutamente, y esto se da por varias razones. Primero, que la banda ancha, el acceso a banda ancha está funcionando mucho mejor en Chile. Ya son más del 70% de los chilenos conectados a internet. Por lo tanto, hay una camada de nueva generación que su vida es por internet.
Entonces la verdad es que el susto inicial que había hace un par de años atrás se ha ido perdiendo porque además las mismas marcas han ido mejorando, hay los sistemas de seguridad, los sitios tienen plataformas seguras, las plataformas de pago también funcionan, entonces todo funciona mucho mejor y la gente tiene confianza. Hoy día se registró el Cyber Day chino, como se le ha denominado, claro. Y decíamos que esto ha generado por lo menos que en Navidad lleguen 4 millones de paquetes desde el extranjero, principalmente desde China. ¿Es a raíz también de este tipo de plataformas extranjeras en que tenemos buenos resultados, en que nos atrevemos también a comprar en plataformas chilenas, le damos más validez, nos resultan las compras, llegan lo que nosotros necesitamos? Absolutamente, porque las personas, si algo puede llegar de China, y llegan buenas condiciones o llegan los plazos, con mayor razón algo que es chileno. Claro. Con mayor razón algo en que tú puedes reclamar si no te llegó, lo puedes cambiar si no te gustó, o puedes vitrinear en la tienda física primero y después ir a comprar en internet. O sea, tienes mayor cercanía. La ropa, a lo mejor vas, te la pruebas en una tienda si es que tienes la inseguridad de cómo te va a quedar y después la compras por internet, y eso no lo puedes hacer comprando en el exterior. Entonces, esa facilidad, o sea, al perderle el miedo a comprar fuera, con mayor razón comprar dentro de Chile. O sea, podríamos decir que desde hoy, miércoles, hasta el día lunes, las personas pueden averiguar qué tiendas, qué marcas están asociadas a esta venta por internet, ir a los lugares físicos, ver lo que hay, probarse claro. algunas cosas y después aprovechar la oferta el día del lunes. Absolutamente. Piensa tú, el sitio oficial de la campaña Cyber Monday ya se liberó hoy día a partir de las 11 de la mañana. Entonces las personas que quieran saber cuáles son las 85 marcas que están, visiten, vitrineen. Las ofertas no están publicadas todavía porque hay un protocolo y se publican a las 0 horas. Habrá un poco de suspenso también en este tema del Cyber Day. La sorpresa, pero por lo menos las marcas ya están disponibles, tú puedes saber cuáles son las cuponeras, cuáles son las líneas aéreas, cuáles son los retails, cuáles son los otros, los zapatos, ropa, artículos para el hogar, productos infantiles, cuáles son los que están. ¿Qué pasa con la relación que tienen ustedes con el Servicio Nacional del Consumidor? Ustedes se comprometen dentro de este proceso a una serie de buenas prácticas para que los usuarios de Internet se sientan seguros a la hora de comprar. Elaboran ustedes también este manual, ¿no? Nosotros tenemos un manual, un código de buenas prácticas que todos los socios del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara deben adherir, y eso se repasa y tienen los puntos más claves que se tienen que cumplir en esta fecha cyber se vuelven a enviar. Perfecto. Y se hace una capacitación con todas las marcas que participan del cyber. Y más encima, ahora hemos estado trabajando estrechamente con el CERNAC en la revisión de este código de manera de actualizarlo, porque de repente hay cambios en la legislación o de repente en las tecnologías, y lo hemos estado revisando para que ellos conozcan qué es lo que se está haciendo, nos hagan sus sugerencias y nosotros también adaptar este código que el gran objetivo que tiene este código de buenas prácticas es que el comercio electrónico se desarrolle en base a buenas prácticas, pero en defensa y en beneficio del consumidor. Y estas buenas prácticas incluyen, por ejemplo, devoluciones y cambios de producto. Quienes hemos tenido la experiencia de comprar en mercados internacionales, sabemos que si no estamos conformes con el producto, hay una política de devolución, tanto del dinero como también de lo mismo que compramos. ¿Aquí pasa lo mismo? Aquí pasa lo mismo, y de hecho cada sitio opera de acuerdo a su política mercado, de devolución también. A su política, no, y de acuerdo a su mercado. Perfecto. No es lo mismo un pasaje que un producto físico, o si tú estás comprando un iPhone, para devolverlo te exigen ciertas condiciones, por ejemplo, que la caja tiene que venir cerrada, etcétera. Pero sí existen, todas las marcas tienen su política clara de ¿Son condiciones más o menos similares a las que nosotros sabemos que existen a través de lo que nos ha informado el CERNAC cuando vamos a comprar a un lugar tradicional? Son similares. Los 3 meses de garantía, la garantía legal, etcétera. Son similares. Respecto a los plazos de la garantía, cada sitio tiene sus propias políticas. No sé si te acuerdas que hace un tiempo atrás los retails cambiaron los plazos de garantía, entonces se ajustan y cada sitio publica sus términos y condiciones en términos de devolución del producto, de cambio, etcétera. Está súper estandarizado. Vamos a revisar un tweet de la gente en su casa, hashtag Esto es Noticia. Usted puede compartir con nosotros sus impresiones, hacernos preguntas también. Nos escribe Marcelus Máximos y dice: ¿y los precios que publican son los mismos que tienen durante el año y los publican como precio en oferta? ¿Ha habido críticas también al respecto de eso en años y en Cyber Monday anteriores? Sí, efectivamente ha habido críticas. Ahora nosotros como comité nos hemos preocupado de que eso no ocurra y de que lo que se está poniendo a disposición de los usuarios sean efectivamente productos en oferta. Hemos detectado algunos casos en años anteriores que después, cuando se empieza a revisar, hay un reclamo, supongamos, de un televisor, y después se revisa el reclamo con lo que efectivamente estaban promocionando y son otros productos, son muy similares pero a veces son distintos.
Nosotros estamos súper atentos a estar revisando lo que están publicando las marcas. En este momento nosotros no sabemos las ofertas, lo que van a tener, porque eso es libre de cada empresa y nosotros, igual que el público, lo vamos a saber a las 0 horas. Pero si hay algún tipo de reclamo así, nosotros lo que hacemos es monitorear, revisar y si es que amerita, habrá alguna sanción. Pero la política es que todos tengan las mejores ofertas para un beneficio del consumidor. Muy bien, pues Yerka, te agradecemos como siempre conversar de estos temas que tienen que ver con las ofertas online. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Hacemos pausa comercial y volvemos enseguida. Hashtag Esto es Noticia, escríbanos. El gobierno finalmente ingresó las indicaciones al proyecto que despenaliza el porte y autocultivo de marihuana. Modificaciones a la idea original que reducen de 6 a 1 las plantas que se podrán cultivar en los hogares y de 10 a 2 los gramos que se podrán portar. Conversamos con Claudio Venegas, director editorial de la revista Cáñamo. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué te parecieron? Hay un proyecto presentado por parlamentarios, el gobierno no había querido participar en la discusión y ahora participa enviando estas indicaciones. No, para ser bien justo, hay proyectos que se han construido desde la sociedad civil antes que el de los parlamentarios. Pero este es el que se está discutiendo en el Claro. Congreso. Es que el parlamentario surge también a partir de ese debate, digamos, recoge parte de esos planteamientos Sí, claro. que se hicieron desde muchas organizaciones ciudadanas. Y el gobierno ahora efectivamente ha realizado a una velocidad increíblemente lenta recién sus indicaciones. A ver, nos pasan dos cosas antes de entrar como en el detalle. Lo primero, lo que nos pone muy felices es que, aunque no lo digan, esto corrobora las tesis que hemos venido sosteniendo muchas personas en materia de política de drogas, que tiene que ver con el fracaso del actual modelo para enfrentar los fenómenos asociados a las sustancias psicoactivas. Esto tiene que ver con criminalizar a quienes consumen marihuana. O sea, esto es ya la prueba fehaciente contra todos los que dijeron que esto no se debía hacer. Ya por el solo hecho de plantear lo que ha planteado el gobierno, dice, para allá va la micro, que es lo que viene diciéndose en el mundo hace mucho rato por lo demás. Sí, por ese lado muy feliz, muy contento de esto. Esto que se abra la posibilidad de plantar en la casa y portar marihuana sin ser detenido, digamos. Exactamente. Ahora, entrando ya al detalle, ya la cosa ahí cambia un poco, porque se nota un poco la falta de convicción y de real voluntad política por producir cambios, porque los planteamientos que se han hecho, hay algunas cosas que son rescatables, hay algunas que ya las tenía el proyecto anterior, pero claro, en esto que se ha conocido más, el tema de reducir de 6 a 1 planta, qué sé yo, en general, claro, representa una muy mala señal, de nuevo. Porque, y se pierde el objetivo, la gente, a veces es importante que se entienda que esto nunca se trató de una planta más, un gramo. Se trata de construir una política de drogas que descriminalice a los usuarios de sustancias, en este caso de cannabis. Pero si es el gran objetivo. Pero si es para consumo personal, ¿qué diferencia se puede marcar entre tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 o más plantas en el hogar? El argumento que se da desde quienes plantean que debe ser solo una es que teniendo más de una se puede quizás optar al narcotráfico, por ejemplo. Claro, sería la misma tesis, quizás con la misma lógica habría que entonces colocarle a la gente un límite de cuánto alcohol puede comprar en un supermercado y consumir al mes. Porque uno podría presuponer que esa persona se va a alcoholizar, va a manejar y va a chocar curada. Pero no es lo que tú haces. Lo que tú haces, tú regulas, educas y enseñas. ¿Ya? Entonces, nunca debió haber sido esta la discusión. Al gobierno, al Estado, lo único que le debiera preocupar en rigor es qué es lo que esas personas hacen con la sustancia. Y mientras no se la estén entregando a los niños, salvo que no se fuera en este caso uso medicinal, claro, sí. estar vendiéndola o estar comercializándola o estar lucrando, realmente, a mí en principio y antes de todo, no sé cuál es el tema. O sea, en estricto rigor, la despenalización de la marihuana y del autocultivo va por ese lado, de que existe una despenalización sin restringir la cantidad de plantas. Exacto, porque los riesgos asociados, eventuales riesgos a la salud asociados al tema del consumo, no se pueden tratar por la justicia penal, y ese es el tema, y eso aquí no se modifica. ¿Ya? Simplemente se están definiendo ciertos umbrales para hacer algunas distinciones, que eso es algo que también nosotros hemos planteado, pero nosotros siempre planteamos que estos umbrales tenían que ser desde los máximos, no desde los mínimos. O sea, me da la impresión que el gobierno de haber podido haberse colocado media planta, pero no se podía. Y demuestra una irresponsabilidad y una falta de rigor técnico impresionante. ¿Qué te parece la labor de Senda en este tema? Al parecer, Senda ha tenido una postura bastante más conservadora que lo manifestado por el propio gobierno. O sea, yo no sé si podemos hablar de Senda. Su director, Mariano Montenegro, el que tiene una posición conservadora, pero tampoco podemos culpar a Mariano Montenegro porque lo designa Bachelet, ya sabiendo quién es Mariano Montenegro. Entonces a mí más bien creo que Mariano Montenegro es expresión de la falta de voluntad política del Ejecutivo.
Ya, a mí esto no es un error, no se equivocó Bachelet en este punto, digamos. Sabían perfectamente quién era y sabían perfectamente el rechazo que generaba dentro de las organizaciones ciudadanas. Entonces él está haciendo su pega, para esto lo trajeron, para retrasar al más posible y limitar las posibilidades de cambio. Ahora, el punto vuelve a estar en el tema de esto de las cantidades, qué sé yo. Lo que debiera preocuparnos, vuelvo a insistir, es en que las personas no delincan o no se involucren a menores en situaciones de consumo. De ahí para abajo realmente esta discusión es bien extraña. ¿Y qué te parece digamos. aquella postura que habla de que permitiendo el autocultivo de marihuana, el porte de 1, 2, 3 gramos o más, estamos liberalizando el consumo de drogas en nuestro país? Que la marihuana es la puerta de entrada para otras drogas y así Eso está desmitificado hace rato, incluso lo dijo Francisca Florenzano, la anterior directora del CEN del gobierno de Sebastián Piñera, lo dijo públicamente, que nunca, tal como lo ha dicho Naciones Unidas, nunca ha habido evidencia científica que confirme la hipótesis de que la cannabis es la puerta de entrada. ¿Por qué crees que se sigue utilizando ese argumento entonces? Porque es el único argumento que les va quedando. Esto es súper divertido la lógica con la que se argumenta muchas veces. Han hablado mucho del tema de los niños, y nos tiran encima las cifras de consumo que generan ellos mismos, lo cual ya a mí me genera ciertos márgenes de duda. Pero lo divertido es que todos esos fenómenos que ocurren con respecto a los niños, los adolescentes o la juventud y las drogas están pasando bajo este marco regulatorio, no el que está proponiendo uno. O sea, es parte del fracaso del propio prohibicionismo, que no ha detenido el consumo y el tráfico en ninguna parte del mundo. Y mirándolo desde el otro punto de vista, ¿tú crees que con este proyecto en particular, independiente de la cantidad y de los gramos que se puedan portar, se logrará disminuir los índices de delincuencias asociadas al consumo cuando personas tienen que ir a comprar a ciertos determinados lugares, al microtráfico en general? Primero esa hipótesis de que el consumo de droga en general igual delincuencia es también súper discutible. Son muy pocos los estudios en Chile y sus bases metodológicas son súper cuestionables. Y con respecto a la cannabis y delincuencia, son todavía menos que menos. O sea, eso es una de las tantas falacias con las que se construyó la mitología de la política de droga en este país. Que la marihuana era droga de inicio, que era la puerta de entrada. La droga de inicio en Chile nunca fue la cannabis, hasta el día de hoy no lo ha sido. Siempre ha sido el alcohol y el tabaco. ¿Ya? ¿Crees que hay presiones de las grandes compañías de alcohol y de tabaco para que no se legalice finalmente el consumo de marihuana, ni siquiera despenalizar, que no se legalice el consumo? No sé, podría ser, pero ellos tienen un reino aseguradísimo. Si en este país el nivel de consumo de alcohol... O sea, es que a eso voy también. Si se permitiera lo otro quizás bajaría. Los usuarios de la droga llamada alcohol en Chile son la inmensa mayoría de los chilenos, aunque a ellos no les gusta asumirse como usuarios de droga. Y así como a los que los producen, vino, cerveza, no les gusta llamar que son productores de droga. Y cuando la transportan de un lado a otro se llama tráfico de drogas. Pero eso en Chile, no, yo creo que ellos tienen el negocio. Sería súper interesante la hipótesis al rey decir, por razones más que probadas y más graves aún en términos de las consecuencias demostradas e indiscutidas respecto al uso de alcohol, ¿por qué no mañana lo prohibimos? O lo regulemos. Y yo te digo a ti, tú tienes derecho a tomarte una cerveza y una botella de vino. Tú tenés una guerra civil. Entonces aquí hay también mucho de hipocresía en esta cuestión. Hay un ensañamiento con el tema del cannabis que carece de rigor técnico. Yo te vuelvo a plantear, el gobierno, el tema de decir una planta y 2 gramos. ¿En base a qué? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿A quién le preguntaron? ¿Tienen contacto con los usuarios? Créeme que no. Claudio, te queremos agradecer, se nos acaba el tiempo. Hoy yo quería invitarlos. Sí. Expo Weed. 10 segundos. Expo Weed. Ya. 27, 28, 29. Si quieren saber de cannabis, vayan a Expo Weed porque va a haber muchos expertos debatiendo, nacional e internacionales. Va a estar la Mala Rodríguez, los Chanchos en Piedra, la Feria del Cáñamo más grande de Latinoamérica. Gracias, Claudio, que estés muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Pausa y volvemos, quédese. Más de 3.700.000 chilenos están endeudados. La cifra es un 6,7% más alta que en junio de este mismo año. Es decir, hoy tenemos 236.650 nuevos morosos. Los datos se fueron entregados en el 10º informe de la deuda morosa, septiembre del 2015, de la Universidad San Sebastián y Equifax. Analizamos estos datos con Mario Valenzuela, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Mario, muchas gracias por acompañarnos en Esto es Noticias. Gracias por la invitación. ¿A qué se atribuye esta alza en tan solo 3 meses en los índices de morosidad? Bueno, en la foto de junio de este año observamos una caída de un 1,1%. Es decir, eran 38.000 menos morosos de lo que habíamos visto en marzo de este año. Y debido a la situación económica del país, que es bastante compleja, hemos hablado mucho de eso, ¿no es cierto?, en los distintos medios, respecto a la desaceleración económica, fue un hecho muy puntual
el de junio, y por lo tanto en septiembre de alguna forma recobramos la fuerza, la aceleración, ¿no es cierto? Y tiene que ver en con la las tasa de crecimiento celebraciones. en los morosos. Tiene que ver también con las celebraciones de fiestas patrias, por ejemplo, que los chilenos se endeuden o nos endeudemos más. Esto más que tener que ver con el nivel de endeudamiento, tiene que ver con el nivel de morosidad. Las personas se suelen endeudar en periodos de expansión de la actividad económica, es decir, en periodos de bonanza. Y cuando viene el periodo de vaca flaca o la contracción de la actividad económica o el componente recesivo de los ciclos económicos, es natural esperar de que se produzca este tipo de situaciones, es decir, un recrudecimiento en las tasas de morosidad, que es lo que hemos estado observando en el último año. Y estamos hablando de nuevos morosos y también estamos hablando de una tasa importante de reingresados a la morosidad. O sea, personas que terminaron con sus deudas, que se pusieron al día, pero lamentablemente de nuevo caen en la morosidad. A ver, el grupo de los reingresados tiene que ver con la famosa ley del borronazo de febrero del 2012, donde se eliminó de los registros 2,8 millones de personas que teniendo deudas impagas inferiores a los 2,5 millones de pesos, pudieron a través de esta ley mejorar sus antecedentes comerciales en virtud de este famoso borronazo, no perdonazo, ojo, y por lo Salir tanto, del DICOM, como se le llamaba. desaparecer de los registros. Es decir, salieron 2,8 millones de personas de un total de 4,1. Y a partir de esa fecha, el 50% de estas personas que fueron beneficiadas en su oportunidad, donde proporcionalmente es mayor el grupo de mujeres que de hombres, debido a que tienen deudas promedio, morosas más bajas que los hombres, de alrededor del 50%, alrededor de, repito, estas mujeres y hombres que fueron beneficiados con esta ley, alrededor del 50% en algún momento en el tiempo han vuelto a ingresar. Hoy en día, en todo caso, son alrededor de un 40% la tasa de reingreso, es decir, aquellas personas que aparecen en la foto de septiembre de este año con algún problema de morosidad, que también la tenían en febrero del año 2012. ¿Qué pasa con los grupos sociales o los grupos etarios? O sea, tenemos que los adultos mayores se tienen un incremento importante en la morosidad, así como también los jóvenes entre los 25 y los 29 años. Efectivamente, la tasa de crecimiento anualizada del total de morosos es del 18%. Septiembre de 2015 respecto a septiembre de 2014. Sin embargo, cuando entramos a mirar la composición y el comportamiento de los distintos grupos etarios, nos encontramos que aquellos que tienen jóvenes que tienen entre 25 y 29 años y los adultos mayores, 70 o más, tienen un crecimiento del orden del 21%, es decir, un crecimiento mayor que el resto de los grupos etarios. Y cuando entramos a mirar los nuevos morosos, es decir, aquellas personas que en febrero del año 2012 no registraban ningún tipo de morosidad, en ese grupo de nuevos morosos, los adultos mayores están creciendo un 50% contra una tasa promedio nacional del 29%. Y en los adultos mayores me quiero detener. Qué pena llegar a ese momento en la vida y tener deudas y problemas por no pagar. Se relaciona, me imagino, también con las bajas pensiones. Y lo conversábamos en comerciales también. Una persona, por ejemplo, que tiene una pensión básica solidaria, también está endeudada y también es morosa. ¿Qué posibilidad de crédito tienen ellos? A ver, hay un grupo importante en este estudio que hacemos en conjunto con Equifax. Hemos hecho el cruce de aquellas personas que teniendo problemas de morosidad reciben una pensión básica solidaria a partir de los 65 años, que es cuando vienen las pensiones por vejez. De este grupo tienen alrededor una mora promedio en torno a los 611.000 pesos. Y una pensión básica solidaria de 85 mil pesos aproximadamente, significa que están comprometiendo 7,1, 7,2 meses de pensión básica solidaria, solamente para intentar resolver sus problemas de morosidad. Partiendo de la premisa, ¿no es cierto?, que no van a cubrir el resto de sus necesidades en caso que estos sean la única fuente de recursos que tengan para poder salir adelante y sobrevivir. Por lo tanto, es una situación bastante compleja, porque en general los adultos mayores, a diferencia de la realidad que observamos en los jóvenes, tienen un perfil de ingreso en el tiempo que posiblemente es decreciente. No tienen la posibilidad de posiblemente incorporarse a la fuerza de trabajo, de generar mayores niveles de ingreso, mejorar su perfil de ingreso en el tiempo. Por lo general suelen tener niveles de ingreso decrecientes,
con necesidades crecientes a través del tiempo, particularmente vinculado al área de la salud y posiblemente al área de la alimentación. Mario, le queremos agradecer por estar junto a nosotros para hablar de este tema. Ya habrá momento para hacer un análisis más detallado, pero muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Y tenemos un consejo para ustedes, no lo olvide, de las más de 1000 cirugías que se realizaron a pacientes en el 2014, 700 fueron gracias a tu aporte personal. Por eso, la marca más importante es la que dejas tú, Teletón. La hacemos todos este 27 y 28 de noviembre. No lo olvides, lo recordamos a diario. Con este mensaje nos despedimos, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en UCB Televisión. Nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.